caminos que llevan a tu destino. Fíjate, este hombre nació en Perú y era un misionero peruano que tenía, por supuesto, ligas familiares con España. En alguna ocasión se le ocurrió, por lo que sucedía con algunas situaciones de carácter familiar, regresar a España para arreglar sus cuitas. Toma un barco en Callao, llega a Acapulco. Dicen que detrás de toda gran independencia siempre hay una mente brillante que sembró la idea antes que nadie. Y aunque muchos no lo sepan, uno de los primeros en inspirar la libertad de México no nació en México, era peruano. Sí, un limeño llamado Fray Melchor de Talamantes, cuyo pensamiento cruzó fronteras y encendió la chispa de una revolución. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a Al Día Perú. Recientemente, periodistas mexicanos recordaron su nombre con respeto y admiración, reconociendo su papel como precursor ideológico de la independencia. Me temo que muy pocos mexicanos están conscientes de quién fue Fray Melchor de Talamantes y Baeza, un ilustre limeño, es decir, nacido en Perú, en la ciudad de Los Reyes, precisamente, y trasladado a la nuestra, a la ciudad de Los Palacios, en el año de 1799, donde vivió precisamente hasta el año de su muerte, 1809, después de haber padecido una muy dura prisión y una muerte pues prácticamente propiciada, y le hubiera dado a la cultura ibérica una preponderancia de la que hoy goza la cultura angloamericana, este ilustre limeño. Pero no fue el único peruano en dejar huella en México. Décadas después, otro compatriota demostraría su amor por esta tierra en tiempos de invasión: Manuel Nicolás Corpancho, el diplomático y militar peruano que defendió la soberanía mexicana frente al ejército francés. ¿Y por qué es importante Manuel Nicolás Corpancho? Bueno, más allá de su obra literaria, que es muy relevante, él se inscribe en la tradición romántica tardía del siglo XIX. Él tuvo una destacada misión como diplomático en dos casos muy complicados de la historia del Perú en el siglo XIX. Él estuvo como embajador en Ecuador y como representante de negocios y cónsul general en México. Perú y Ecuador acababan de tener una guerra fratricida, una guerra entre hermanos sudamericanos, que no nos podemos detener mucho en ella, pero Manuel Nicolás Corpancho vino a México en los años de 1862-1863 y su labor, encomendada por el presidente peruano Ramón Castilla Marquesado, fue muy parecida a la labor que el cuerpo diplomático mexicano ha jugado en el Perú. Esto hace que la historia de Nicolás Corpancho, Manuel Nicolás Corpancho, parezca un espejo de nuestro presente. Y por eso me interesó platicar con Adrián y con ustedes esta peculiar historia olvidada, porque, vamos, en el Perú, parte de la historia literaria del siglo XIX cruza la vida de Manuel Nicolás Corpancho, pero en México, no sé si me equivoco, Adrián, no tenemos casi noticia de este diplomático peruano, ni de su paso por nuestro país, su valerosa defensa de la soberanía americana y latinoamericana, en concreto de su defensa del gobierno de Benito Juárez, y de cómo en su corta vida defendió la soberanía de los pueblos de nuestra América. No, yo no conozco de ningún escritor o biógrafo o historiador mexicano que se haya detenido en la figura de Manuel Nicolás Corpancho. Adrián. Bueno, yo creo que hay dos razones para esto. La primera es que México estaba viviendo tiempos verdaderamente muy, muy, muy intensos. Es decir, Corpancho llega a México precisamente en los momentos en que se está peleando ya contra la invasión francesa, y es tantas las noticias importantes que hay,
que seguramente nuestros medios no recogieron de manera adecuada esto. Solamente diré rápidamente como un antecedente que el Perú vivía una situación como era la de toda Latinoamérica, donde se estaban peleando conservadores contra liberales. Me interesó platicar con Adrián y con ustedes esta peculiar historia olvidada, porque, vamos, en el Perú, parte de la historia literaria del siglo XIX cruza la vida de Manuel Nicolás Corpancho, pero en México, no sé si me equivoco, Adrián, no tenemos casi noticia de este diplomático peruano, ni de su paso por nuestro país, su valerosa defensa de la soberanía americana y latinoamericana, en concreto de su defensa del gobierno de Benito Juárez, y de cómo en su corta vida defendió la soberanía de los pueblos de nuestra América. Durante la intervención francesa, Corpancho alzó su voz con firmeza y valentía, denunciando ante el mundo el abuso del imperio contra un país soberano. No era mexicano, pero actuó como si lo fuera. Defendió a México con la misma pasión con la que habría defendido su propio suelo. Los periodistas mexicanos lo recuerdan como un símbolo de hermandad latinoamericana. Un peruano que no dudó en ponerse del lado de la justicia, en una época en que el silencio era lo más cómodo. Su lealtad fue reconocida por intelectuales y políticos mexicanos de su tiempo. Ambos, Talamantes y Corpancho, representan una conexión profunda entre Perú y México. Uno sembró las ideas de libertad, el otro las defendió con dignidad. Dos épocas distintas, un mismo ideal, la independencia y la soberanía de nuestros pueblos. Hoy, esa admiración resuena en los medios mexicanos, donde periodistas destacan cómo el Perú aportó mentes y corazones al destino de México. No solo fueron aliados, fueron hermanos en la lucha por la dignidad y la autodeterminación. Estas historias nos recuerdan que las fronteras pueden dividir territorios, pero no ideales. Talamantes y Corpancho unieron sus destinos a la historia mexicana con la fuerza de la palabra y el coraje del compromiso. Y ese legado sigue vivo en ambos países. Porque mientras algunos conquistan con espadas, otros conquistan con ideas. Y en ambos casos, los peruanos lo hicieron con honor. Su memoria nos invita a mirar el pasado con orgullo y a construir el futuro con la misma pasión por la libertad. Periodistas y académicos coinciden. Sin hombres como ellos, la historia de México no sería la misma. Su aporte fue silencioso pero decisivo. Y hoy, más que nunca, merece ser contado, recordado y celebrado. Así que, la próxima vez que pienses en la independencia mexicana, recuerda que también hubo un poco de Perú en su origen y en su defensa. Dos naciones, una misma historia de lucha, unión y esperanza. ¿Y tú, sabías que estos peruanos fueron clave en la independencia y defensa de México? Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este legado compartido y no olvides suscribirte al canal Al Día Perú para seguir descubriendo más historias que nos unen como latinoamericanos.